Hola, ¿cómo están, gurises? ¿Todo bien? Bueno, la idea de este video obviamente es hablar un poquito de lo que es el análisis, ¿está? Más allá de que algunos de ustedes ya lo están haciendo, esto, como ustedes saben, es a mejorar a lo largo de todo lo que queda del semestre. Esto significa que ustedes pueden ir haciéndole cambios o chequeando cosas en base a lo que les voy a mandar ahora en este video, ¿está? Como ustedes saben, tienen dos tipos de análisis, cuantitativo y cualitativo, porque básicamente tienen dos fuentes distintas de información. Como ustedes saben, esto va a variar mucho. Porque, ¿qué pasa? La información cuantitativa consta de números, tablas, gráficas, etc. Mientras que la información cualitativa está más centrada en las desgrabaciones o transcripciones de aquellas entrevistas o grupos de discusión que ustedes hayan realizado. Por tanto, la fuente de información es distinta y por lo tanto, cómo se va a visualizar en el análisis va a ser distinto. Para empezar por lo cuantitativo, ustedes saben que al ser cuantitativo constamos principalmente de gráficas y tablas. La gran mayoría de las gráficas y tablas que no tienen tanta importancia o que son de relleno irían en la parte de anexos, obviamente para no ocupar espacio. Sin embargo, en el cuerpo del trabajo es aconsejable que ustedes pongan aquellas gráficas y tablas que consideran más centrales para lo que están investigando, ¿tá? Para los que vendría a ser el trabajo que están, las hipótesis que quieren contestar, por ejemplo, ¿tá? En esos casos, ahí deberían poner esas gráficas y a continuación de esas gráficas, obviamente, describir la información que dice la gráfica, analizarla, interpretarla, etc. ¿Tá? Recuerden, siempre es aconsejable gráfica o tabla y a continuación la información que ustedes analizan de la gráfica, ¿tá? Y no al revés, no la información y después la gráfica, sino gráfica y después tabla y después información, ¿tá? Mientras que, por otro lado, ¿tá? La parte cualitativa. La fuente de información, como les digo, son las desgrabaciones de las entrevistas, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes van a poner es la información primero, ¿tá? Es decir, por ejemplo, de los 5 entrevistados, 4 afirman tal y tal cosa, y a continuación de eso pegarían algunas citas, una abajo de la otra, ¿tá? Pegadas una abajo de la otra, o separadas en realidad por un enter, ¿no? Pero una abajo de la otra, que respalde eso que acaban de afirmar arriba. Si ustedes dicen 5 de cada 6 entrevistados plantea tal cosa, ustedes abajo deberían poner no las 5 citas porque sería demasiado, pero por lo menos 2 o 3 citas que respalden esa información que acaban de mencionar, ¿tá? Esa es la fuente de ustedes. Como no tienen tablas ni gráficas en lo cualitativo, la fuente básicamente son las partes de las citas que afirman lo que ustedes están diciendo, ¿tá? Ahora bien, el análisis consta de varios niveles de profundidad. ¿Tá? Varios niveles de profundidad, y eso es lo que me quiero detener ahora, los niveles de profundidad de un análisis. El primer nivel es un nivel que todos ustedes básicamente van a tener, o sea que no importa el trabajo que hagan, todos ustedes van a tener este nivel seguramente, que es el nivel descriptivo. Vamos a ir desde lo más sencillo, el análisis más sencillo, hasta lo más profundo, ¿de acuerdo? El primer nivel, el más sencillo, es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo es, como lo dice la palabra, describir la información. Más nada, es decir, las características, decir cómo es algo, etc. Ustedes agarran las gráficas, las tablas y dicen, bueno, el 80% de las mujeres presenta altos niveles de estrés. Estos niveles de estrés, según las encuestas, nos dicen que se debe principalmente al mal clima laboral. Todo eso en realidad es descripción. Ustedes no están interpretando nada, no están haciendo un proceso de reflexión profunda, sino que simplemente dicen la información que tienen, tanto quali como quanti, es decir, como si transcribieran después lo que dicen las gráficas y las tablas a texto. Es tan simple como eso. Todos ustedes van a tener este punto descriptivo y por algo, cuando hacíamos la parte del marco metodológico y decíamos los tipos de investigación, yo decía que la mayoría de las investigaciones de ustedes son de corte descriptiva, porque todos ustedes van a decir cómo o qué características tiene un algo, la mayoría de ustedes. Ahora bien, tenemos un segundo nivel de profundidad. El otro nivel de profundidad ya requiere un proceso de reflexión mayor y es más complejo. Y obviamente también es aconsejable. No lo tienen que hacer en todo momento porque a veces directamente no se te ocurre o no te sale. Pero deberían hacer el esfuerzo, que es el nivel interpretativo. El segundo nivel es el interpretativo. ¿Qué sería este nivel interpretativo? Bueno, frente a la información descriptiva que ya mencionamos que tenemos, que es simplemente el cómo, ahora tenemos que hacer un esfuerzo de entender por qué se da así. O qué significado tiene el hecho de que se dé de una manera. En otras palabras, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo de reflexionar el por qué creemos que las mujeres tienen mayores niveles de estrés que los hombres en tal sector laboral, ¿tá? O por qué hay una asociación entre la antigüedad laboral y el estrés laboral. Estoy haciendo ejemplos, chiquines, obviamente, pero entienden a dónde va, es tratar de interpretar o decir el por qué surge los resultados que tienen.
Obviamente no siempre se les va a ocurrir y hay dos formas de interpretar. La mejor de las formas, obviamente, es cuando interpretan a la luz de la teoría. Es decir, buscan autores, libros, no tienen por qué estar todos en el marco teórico ya utilizado, sino que pueden buscar más autores nuevos y tratan de interpretar los resultados que les da muchas veces las encuestas, las entrevistas, etc., en base a información de autores que descubrieron cosas parecidas. Por ejemplo, encuentran una investigación de unos tipos en Colombia que resulta que también tienen que las mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral en tal sector y ellos justifican que eso se les dio por tal cosa. Entonces ustedes pueden hacer una interpretación del por qué a raíz de esa investigación. ¿Por qué digo que es la mejor, Ulises? Porque es una interpretación basada en la teoría. Y cuando vos haces cosas basadas en teorías ya existentes, investigaciones previas, siempre tenés mucho más respaldo que simplemente si haces una interpretación por tu propia cuenta. Y ahí viene la otra tipo de interpretación, que como les digo, ¿se puede hacer? Sí, pero es un poco más débil que la anterior, que es la interpretación directamente desde la subjetividad. Es decir, ustedes interpretan o especulan desde su propia particularidad el por qué creen que les dio así. En otras palabras, capaz que no tienen ninguna teoría, ningún autor, no encuentran nada que diga por qué las mujeres presentan mayores niveles de estrés acá o por qué las personas de mayor edad presentan tal cosa. Y entonces ustedes directamente en base a la experiencia, en base a lo que vieron, en base a lo que se les ocurre, pueden llegar a hacer una interpretación personal. Y acá es importantísimo, porque si se acuerdan, yo siempre les decía que ustedes no pueden hacer mucha cosa subjetiva, tienen que siempre basarse en la teoría. Sin embargo, como es un análisis de su información, de la que ustedes mismos investigaron, pueden hacerlo. Pueden agarrar y tratar de interpretar desde su propia subjetividad. Así que esas serían las dos formas que pueden interpretar. Y obviamente no lo tienen que hacer en todos lados, pero aconsejo que lo hagan porque es un ejercicio excelente y le da un grado mayor de profundidad a la información del análisis. Todo esto redactado, obviamente, en el análisis. El tercer nivel, que en realidad no es un nivel de mayor profundidad, sino que es, por así decirlo, es un nivel que estaría al mismo nivel que en realidad que el que acabo de decir de interpretación, es cuando ustedes cruzan distintas variables. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener diferentes resultados, por ejemplo, si lo hicieron con las encuestas de Google, por ejemplo, van a tener diferentes preguntas, diferentes resultados, y ustedes pueden, a ojo, tratar de ver asociaciones entre diferentes cosas. ¿Por qué digo a ojo? Porque podrían hacerlo de forma estadística. Hay fórmulas matemáticas como la R de Pearson, el chi cuadrado, etcétera, que funcionan para hacer relaciones de variables de forma estadística y matemática. Pero como ustedes no constaron, la mayoría de ustedes no tuvo nunca una estadística como materia, no les voy a exigir que hagan esos cálculos, no es necesario. Pero lo que sí van a tener que hacer, que es un poco más difícil, es hacerlo a ojo. ¿A qué me refiero con esto de cruzamiento de variables? Es a darse cuenta de detalles. Por ejemplo, descubren que la mayoría de las personas que trabajan en el horario nocturno contestan una cosa, mientras que los que trabajan en el horario matutino contestan otra. Es como darse cuenta de asociaciones entre diferentes cosas. O descubren, por ejemplo, como les digo, que justo las mujeres de mayor antigüedad en la empresa contestan una cosa distinta a las mujeres de menos antigüedad en la empresa. Esas cosas en realidad se tienen que dar cuenta viendo los resultados de la encuesta, viendo las gráficas y por eso les digo que lo van a tener que hacer a ojo. Porque en realidad hay cálculos que le permiten tirar dos variables y ver si se relacionan. Pero capaz que no se les voy a exigir eso. Entonces lo que les exijo sí es, bueno, a ojo deberían fijarse si pueden hacer eso. ¿Es una tarea difícil? Sí. Capaz que no lo hacen todo el tiempo, pero hagan el esfuerzo a ver si pueden encontrar justo cosas interesantes que surjan a partir de la relación de diferentes variables que ustedes tengan en el trabajo. Y por último, el cuarto nivel es el nivel de la articulación de lo cuantitativo con lo cualitativo. Ese es el último nivel de análisis. Vincular lo cuantitativo de su investigación con lo cualitativo de su investigación. ¿Y ahí cómo se hace? Bueno, en la mayoría de las investigaciones de ustedes, lo cualitativo cumple la función de complemento. La mayoría de ustedes no tiene tanta información cualitativa como cuantitativa. Por lo tanto, es más sencillo lo que tienen que hacer. Van a articular lo que dicen las encuestas con lo que dicen las entrevistas. Y esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Primero que nada, va a depender del tipo de entrevista, por ejemplo, que tengan. Si es una entrevista a expertos, la entrevista a expertos, la información que ustedes van a tener es una información de corte teórica. ¿Qué significa eso? Que la información que dan los expertos es más que nada una información sobre conceptos, teorías, información que es casi como el marco teórico.
Por lo tanto, en estos casos es más difícil de articular con los resultados de la encuesta, porque la encuesta son encuestas de opinión a los trabajadores, mientras que la entrevista a expertos son entrevistas a personas idóneas que hablan sobre teoría. Entonces, ¿lo pueden mechar? Sí, pero lo pueden mechar en el punto que yo les mencioné, en el punto número 2, donde ustedes hacen interpretación teórica. Ahí pueden mechar lo que dicen las entrevistas de expertos. ¿Dónde es más fácil hacer este punto 4 de mezclar lo quanti y lo quali? ¿Dónde es más fácil? Cuando mezclan los resultados de las encuestas de opinión a los trabajadores, por ejemplo, y las entrevistas de opinión a los mismos trabajadores. Ahí es mucho más fácil porque directamente las entrevistas tienen parentesco con las encuestas, son parecidas. Esto significa, de alguna manera, que vos, o sea, lo que tenés que hacer es un paralelismo. Vos tenés algunas preguntas de la entrevista que seguramente van a ser muy parecidas a las preguntas de la encuesta, solo que más abiertas y más profundas. Entonces lo que haces es comparar, contrastar. Por ejemplo, tenés, no sé, que una pregunta de encuesta, contestan tal cosa y después te vas a fijar a la pregunta de entrevista parecida a esa y ver qué es lo que contestaron en la entrevista. Y ahí vas a ver si es parecido, si se tocan las respuestas o si se contradicen, porque muchas veces van a encontrar que lo que dicen las encuestas es distinto a lo que afirman los mismos trabajadores en las entrevistas, perdón. Va a ser distinto porque son métodos distintos. En otras palabras, chiquines, acá lo que tienen que hacer es el juego que yo les decía entre pegar las citas esas y los resultados de las gráficas. Van a tener una gráfica, van a tener análisis de la misma, interpretación de la misma, y después van a agarrar las entrevistas y van a ver, bueno, ¿qué dijo la entrevista? ¿Es parecido a lo que me dio en la encuesta? ¿Es distinto? ¿Se contradicen? ¿O profundiza lo que dice la encuesta? Y ahí van a ir mechando y de esa manera les va a quedar como una especie de mezcle entre lo cuantitativo, ¿tá?, y lo cualitativo. ¿Tá? Ese es el último punto y obviamente, como les digo, si las entrevistas son del mismo palo que las encuestas, en el sentido de que buscan la misma opinión, es mucho más sencillo hacer este juego. Si no, ustedes van a tener que ingeniárselas para utilizar estas entrevistas de una forma teórica. Así que espero que esto os haya quedado claro, gurises. Lo traté de hacer de la forma más esquemática posible. No es algo sencillo en el sentido de explicar así nomás, pero espero que este video haya sido esclarecedor. Cualquier cosa me preguntan por el grupo de WhatsApp y yo les contesto como siempre. Les mando un abrazo y cuídense.